Entonces, muchas gracias por haber venido, chicos y chicas. Perdón. Gracias. Gracias. Soy Cristi Thais. Claro. Tengo el gran placer de ocuparme de debt investments, entonces es cosas como productos como venture debt, growth loans, etcétera, para varios verticales aquí en España. Y quiero un poco sentar las bases porque estamos aquí, porque, no sé, me gustaría que todo el mundo entienda por qué estamos aquí. Vosotros tenéis unos modelos de negocios estupendos y me gustaría también que otras startups aquí entiendan qué podrían hacer y vuestro growth journey, cómo lo habéis financiado. Estamos en un entorno muy difícil ahora mismo desde el punto de vista de financiación, eso lo sabemos, los últimos 4 años, 2018 a 2022 más o menos. Creo que en España únicamente se han más de triplicado los valores de las startups. Estamos ahí a más de 90.000 millones en valor, en valuations de startups en España. Y en 2022 se ha parado mucho la inversión, claramente por muchas razones, intereses altos, Ucrania, también tenemos desafortunadamente el fallo de Silicon Valley Bank, que ha dejado ahí también un agujero en Estados Unidos y se ha visto en todo el mundo al final. Entonces el acceso al capital riesgo restringido. Ahora, vuestro foco, como yo bien sé, y de muchos emprendedores, se ha ido más a la rentabilidad, que está muy bien, especialmente para venture debt, porque yo os doy un préstamo al final. y ahí me gustaría un poco saber vuestra opinión, cómo lo veis, qué es vuestro growth journey, también de Paula un poco, por qué habéis dejado de invertir en los últimos años y medio. No creo que habéis dejado, pero habéis bajado muchísimo el ritmo, ¿vale? En España creo que es unos 15% la bajada en media europea, en Alemania más de 40%, al final que el VC investment se ha bajado de un año al otro. Entonces, Paula, si quieres Sí. A ver, empezar. yo creo que también depende mucho del stage en el que te centres, ¿no? Yo creo Sí. que rondas B y C han caído por debajo, o sea, han caído más del 75%. Series A, pues estamos hablando de un 40%, creo que era el último dato, y Seed y Pre-Seed, afortunadamente, se mantiene un poco más estable, también porque los tickets pues, son más pequeños, ¿no? Y como fondo te puedes permitir un poco más jugar ahí. Es verdad que los últimos datos que tenemos del Q1, yo mirándolo el otro día, son bastante optimistas. O sea, sí que vemos que ya empieza a haber una tendencia, no parece que la caída ha parado, ¿no? Y empieza a haber una tendencia alcista, empieza a haber más número de inversiones, la valoración a nivel mediana parece que va subiendo, los múltiplos parece que empiezan a estabilizarse. O sea que sí que claramente ha habido un parón generalizado que ha variado mucho por stage y que, por ejemplo, ahora en Pre-Seed yo creo que las consecuencias no se vieron directamente, pero ahora un poco lo que estamos viendo es que, pues oye, mucha gente que a lo mejor se estaba pensando en lanzarse a montar su startup, pero estaba en el calor de un corporate, pues se lo ha pensado y lo ha postergado en el tiempo. Entonces, pues bueno, sí que está viendo a lo mejor algo menos de deal flow ahí, pero yo creo que el mensaje es positivo. O sea, yo creo que Q3 y Q4 va a continuar subiendo. Yo creo que no vamos a llegar y en muchos verticales a los múltiplos que vimos en el 2021, ¿no? Múltiplos de revenue y tal, pero bueno, yo creo que en general se está recuperando el mercado y aparte de los VCs yo creo que estamos entrando en buscar también empresas más sanas con un road a profitability, a break-even más claro. O sea, yo creo que en general lo único bueno que traen crisis como estas es que las empresas que salen son mucho más resilientes y además hay data y estadística sobre esto de que muchas de las grandes empresas se han creado en momentos de crisis, con lo cual, bueno, es el mensaje en positivo que nos toca leer, sobre todo de cara a la segunda mitad de año. Perfecto. ¿Por qué no volvemos a vuestros business models que estáis haciendo exactamente? Si podríais empezar, Benoit. Perfecto. Vale, pues empiezo yo. Soy Benoit, cofundador de Payflow. Nuestro business model, Payflow es una aplicación móvil que permite a los empleados cobrar cuando quieran, ¿vale? Y que nosotros vendemos como un beneficio social a empresas en Latinoamérica y en el sur de Europa. ¿Qué quiere decir? Si una empleada el día 15 quiere retirar 14 días de salario, pues puede sacar su móvil, mira Payflow y retira lo que quiera, hasta lo acumulado, ¿vale? No puede retirar un mes, no es un préstamo, no es un adelanto, no es un anticipo, es trabajo, recompensa y un vínculo directo, ¿vale? Vale. Entonces nosotros hemos lanzado hace 2 años y medio y creo que para vincular un poco al tema de hoy, creo que hemos hecho varias rondas con varios instrumentos para financiarnos, desde notas convertibles hasta Venture Debt,
hasta warehouse, hasta tener pues, más financiamiento no dilutivo, hasta préstamos directos de inversores tipo Family Office, Business Angel. O sea, creo que hemos visto muchas cosas en el cómo financiarse y que la respuesta no solo es Venture Capital o la respuesta no solo es pues, banco o algo. Creo que es una mezcla y que depende mucho del stage y de las métricas que tienes. Si es un muy fuerte crecimiento, pues vas a un tipo de inversor o a otro tipo de inversor. Perfecto. Nosotros estamos construyendo la plataforma de banca de inversión para pequeñas empresas. ¿Qué significa esto? Bueno, al final, a día de hoy, tenemos 3 grandes bloques. Uno que es financiación de adquisiciones. Quieres comprar una pequeña empresa normalmente con cash flow positivo, verticales que son e-commerce y SaaS principalmente. Y al final pues tienes un presupuesto, pues nosotros apalancamos ese presupuesto con una financiación estructurada que se repaga en 3 o 4 años. De esa manera pues puedes comprar un objetivo que es un poco más grande. Pues, al final trabajamos con gente cuya principal ambición es ser dueña de su propio negocio, a veces incluso compran más de un negocio y van pues, juntando varias pequeñas marcas de e-commerce o pequeños negocios de SaaS adyacentes y les ayudamos pues, a construir ese portfolio. Luego, al final, eso ha evolucionado en que les ofrecemos una serie de servicios auxiliares, que el primero es poder encontrar el negocio. Nosotros agregamos información de un montón de brokers que venden negocios y ellos pues, pueden localizar los negocios que más se adaptan a su tesis de inversión y luego también les apoyamos en la due diligence. Pero al final, la monetización clave es a partir de la financiación de compañías, ¿no? Eso es de donde viene el 80% de nuestro ingreso y obviamente pues, eso tiene consecuencias a la hora de cómo se financia la compañía, que es principalmente con deuda, ¿no? El modelo de negocio es obtener una diferencia entre lo que prestamos y lo que está en nuestro balance en el pasivo. Y por eso pues, trabajamos con gente como BBVA para financiarnos. No, esto es muy, muy interesante, pero al final es súper capital intensive en un momento donde no hay tanto capital. Por lo menos no hay tanto venture capital. Entonces, ¿cómo puedes dar un poco un overview de tu journey desde que habéis empezado? ¿Cuándo habéis empezado? Pues mira, bueno, llevamos desde 2021 principios haciéndolo. Entonces, bueno, la construcción un poco del pasivo, si quieres, obviamente hay que levantar capital. Eso es importante y necesitas tener inversores que te soportan. Y ahí pues hemos trabajado con Venture Capital, pues con Bonsai, con FJ Labs, con The Venture City, Cafán, etcétera. ¿Cuándo habéis levantado? En total, 15 millones en 2 rondas y media. ¿Eh? En el primer año, en 2021. No, en el primer año levantamos 2 millones. Pensaba que decías el acumulado. No, el primer año pues 2 millones y con eso empiezas un poco a rodar y haces las primeras operaciones, demuestras que tienes un track record y ahí ya empiezas con la deuda. Entonces, la deuda normalmente te va a venir de 2 vías. Una financiación un poco pues, más estructurada, más tipo warehouse, ¿no? Como comentaba Benoit. Al final, la clave es que tengas un margen, digamos, que te presten a un tipo de interés que sea menor del que tú eres capaz de prestar y que sea una cosa escalable, es decir, que vayas creciendo y que te vaya acompañando en tu crecimiento. Y luego lo que tenemos es precisamente con BBVA una línea de Venture Debt, que esa la metimos a posteriori, porque todas estas líneas de warehouse lo que te piden es que complementes con equity, digamos, por debajo. Entonces ahí el Venture Debt es muy útil para poder apalancar adicionalmente sin tener que diluirte o levantar capital. Perfecto, perfecto. Y Benoit, ¿qué es tu estructura? Cuenta un poco tu journey. Claro, entonces nosotros empezamos, decimos, como una ronda pre-seed muy clásica, de una ronda con convertible. Estuvimos en España, levantamos unos 2 millones, eso nos permitió crecer muy fuerte. Y nuestro modelo de negocio, por definición, necesitamos dinero, ¿no? Porque el empleado que quiere retirar 50 euros, estos 50 euros no puedo usar equity. Lo puedo, pero no mucho, ¿no? Entonces, al principio es muy complicado de levantar deuda con importes pequeños. Nadie va a querer darte 200.000, 300.000, 500.000 en deuda. Eso es muy fácil de entender, porque 200.000 euros en deuda, si te lo prestan a 10%, son 20.000 al año y son menos de 2.000 al mes. O sea, nadie va a hacer un proceso para recuperar 2.000 euros al mes. O sea, la mayoría de la gente pues, mira 10, 15, 20 veces más que esto, ¿no? Entonces, es muy complicado al principio, pues tienes que ir a todo el mundo, ¿no? A Family Office, a Business Angel, a tus amigos, a todo, que es mucho más complicado que equity, de hecho. Una vez que tuvimos suficiente deuda para operar, para tener un loan book fuerte,
enseñar que tenemos buenas métricas comerciales y de crecimiento, nos fuimos a hacer una ronda de equity con precio. Entramos en Y Combinator y ahí levantamos SAFE, que es otro mecanismo que es más similar a un convertible, pero que es también equity. Y después de eso, una ronda con precio, con Kata y Seaya. Y después, obviamente, tuvimos pues, Safe Notes además de esto. Entonces, con esto estuvimos suficiente para poder seguir creciendo y el loan book que seguía creciendo. Entonces, mismo problema que tuvimos al principio, con mucho dinero en equity, pusimos a invertir en ventas, en expansión internacional, etcétera, que eso hizo crecer el número de clientes. Entonces, eso hizo crecer el vehículo financiero. Entonces, tuvimos que buscar más financiación. Y ahora ya no era escalable ir a buscar 50.000, 60.000 de inversores privados en deuda. Entonces, ahí fuimos a Venture Debt, ¿no? Y nosotros levantamos una ronda con Extension Fund, ¿vale? Que nos permitió, ahí usando Venture Debt, seguir creciendo nuestro loan book, que no es un instrumento optimal para este tipo de financiación. Obviamente el instrumento optimal es una facility, es un revolver, que básicamente es como si fuese una tarjeta de crédito gigante, pero esto no lo puedes levantar si solo necesitas 500.000, 1 millón, 2 millones, ¿no? Entonces tienes que ir poco a poco. Y una vez que esto escaló incluso más, pues hemos podido, ahora estamos trabajando en una facility mucho más estructurado, que lo que le llamamos bullet, o sea, para la gente que no entiende, es una facility que te permite usar y pagar por cada día lo que estás usando. Que en nuestro caso es increíble, porque un empleado a día 1 no va a retirar nada, entonces mi book es 0 euros y a final de mes el empleado ha retirado todo lo que quería retirar. Entonces mi book es el máximo, ¿no? Entonces hay muchísima ineficiencia en mi mercado, en mi producto, si cada vez el día 1, 2, 3, 4, 5 del mes tengo que pagar por todos mis intereses. Porque ahí, obviamente, yo gano 50% de mis costes en deuda si puedo tener una estructura mejor, que es, en este caso, un warehouse, ¿no? Entonces, eso ha sido un poco nuestro journey. Y parece que los dos vais a dirección warehouse. Tú ya estás ahí, ¿no? ¿Puedes contar un poco cómo lo utilizas y cómo funciona? Sí, tenemos un warehouse con Fasanara, es un fondo de crédito inglés muy grande. Y entonces, lo que ellos nos ofrecen es hasta el 90% de las cantidades que prestamos a nuestros clientes, pues ellos las financian con un tipo de interés pues que ronda el 12,5%. Entonces, el resto, el otro 10%, tiene que ser equity, o en este caso, la línea de Venture Debt de Extension Fund y BBVA, que nos sirve un poco para financiar parte de eso. Tienen una serie de restricciones, covenants, en general es bastante flexible, pero hay unas reglas de juego de lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, pues para que no te desvíes del objetivo original, ¿no? de la línea de warehouse. Y tú vas pidiendo, pues nosotros podemos pedir a diario, ¿no? De hecho, pues bueno, normalmente tardan entre 3 y 4 días en procesar una petición, entonces pues vamos acumulando cierres todos los viernes para poder pues tener más o menos un orden en cómo pedimos la financiación. Hay bastante oversight, o sea, es verdad que hay que presentar, digamos, o hacer un reporting muy detallado de todo el loan book y en el fondo quizás hasta es una cosa buena, ¿no? Porque te ayuda a ser disciplinado, pero bueno, en general, pues lo bueno de este tipo de líneas es que te permiten escalar muy rápido con un solo proveedor sin tener que estar buscando deuda constantemente. Llega un momento en el que ya, pues, no sé, nosotros ahora pues tenemos como 50 y pico millones ya prestados, pues llega un momento en el que te interesa ir a cosas un poco más baratas en el mercado, pues más mundo, más bancos y demás. Claro. Entonces, bueno, warehouse financing parece que es algo muy, muy interesante, ¿no? Cuando llegas a un cierto nivel donde necesitas capital, en vuestro bolso es fintech total, ¿no? Entonces ahí necesitáis mucho. ¿Y los intereses altos ahora mismo, cómo lo veis? ¿Por qué no nos hacen un poco de daño en vuestros business models? ¿Perdón? Los intereses, digo. Los intereses, bueno, al final nosotros hemos pasado a nuestros clientes 2 puntos porcentuales y hemos mantenido el coste de capital. Y lo que siempre hemos intentado es hacer todo a tipo fijo, en la medida de lo posible. El warehouse, por ejemplo, está a tipo fijo y los préstamos de clientes pues están a tipo fijo. Entonces hemos mantenido un poco ese margen.
Benoît, ¿tú? Sí, por nuestra parte, no es tan una problemática de intereses, porque al final el negocio es más un negocio de recursos humanos y es más un producto SaaS. Entonces, no es un negocio de lending. Es decir, que un negocio de lending compra su deuda al 8 y la vende al 10. Pues claro, si los intereses suben al 11, pues ya está, ¿no? Entonces, el negocio de Payflow es un negocio que sí que necesita deuda, pero que el principal valor del producto no es la financiación de salarios. O sea, las empresas que contratan Payflow no están contratando Payflow porque no tienen dinero para pagar sus salarios y nos contratan para financiar porque no llegan a pagar a los salarios de los empleados. O sea, espero que no es así, porque al final el valor que ven en la plataforma es pues, mejorar la experiencia de sus trabajadores, mejorar la retención de los empleados, mejorar el employer branding, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como si esto lo queremos ver como un negocio financiero, y repito, no es correcto, entonces si queremos ver cuál sería el interés tomando nuestro fee mensual dividiendo por nuestro loan book, nos daríamos cuenta que el interés que cobramos por el servicio es del 50, 60, 70% de interés anual, pero que obviamente no es un negocio financiero. Entonces, como no es el core y no es la propuesta de valor. La propuesta de valor está en todo el resto de la plataforma. Eso es decir que los intereses nos impactan poco, porque yo comprando mi deuda al 8, al 6, al 10 o al 12, si esta deuda circula al 50 o al 60, no me cambia mucho al final, ¿no? Entonces, como si tenemos que subir precios, le subiremos de pues 2-3% para absorber este coste, pero realmente no es una problemática para nosotros. Perfecto. Y al final no hemos hablado de esto, pero los intereses también nos afectan a vosotros, VCs, ¿no? Bueno, sí, porque al final hay productos más interesantes a nivel de activo en el mercado que para los LPs pues pueden desviar, digamos, el capital hacia ahí. Entonces, bueno, pues obviamente esto nos afecta a nivel de opportunity cost y de cara a esos LPs. Pero bueno, yo creo que el activo capital riesgo todavía da unas rentabilidades muy por encima de lo que puede dar la deuda, con lo cual, pues bueno, o sea, al final es cuestión de tener un portfolio diversificado en el caso de estos LPs y poder asignar a cada uno de los distintos activos y asset classes pues una cantidad que tenga sentido. Yo creo que por lo que estaban comentando en su caso, la complejidad de su modelo es adicional, ¿no? Porque al final tienen que hacer un poco encaje de bolillos entre pues, la parte de warehousing, porque al final ellos prestan o bueno, utilizáis estos préstamos como parte del modelo de negocio, entonces es parte de un inventario, digamos, que se hace uso y por lo tanto tienen dinámicas de private credit, o sea, tienen que ir a mercado y buscar un private credit tipo Fasanara, en el caso de Juan que comentaba que le ayude con esto, y luego machearlo en simultáneo con equity de venture capital, porque al final tiene que ir muy de la mano, ¿no? Y al final, pues si Fasanara te da un advance rate del 90%, vamos, que tienen que financiar un porcentaje de eso con venture capital. Son modelos complejos, pero yo creo que si están hedgeados, como decía en el caso de Juan o en el caso de Benoît, y no están tan afectados por los intereses, pues bueno, al final mientras los unit economics funcionen, funciona y sigue habiendo capital. ¿Y trabajas con venture debt al final? ¿Estás empujando activamente tus empresas en portfolio a venture debt? O sea, yo creo que el venture debt no es un producto para todo el mundo. Yo, de hecho, trabajé en Venture Debt una época de mi vida en Silicon Valley para un fondo que se llama Hercules Capital y ahí hacíamos Venture Debt, o sea, hicimos el pre-IPO de Facebook y tomaron deuda y tal, o sea, cosas muy chulas, pero yo creo que no es para todo el mundo ni en todos los momentos. Yo soy bastante partidaria del Venture Debt como mecanismo de financiación en un punto de vida de la startup donde se esté aproximando o haya un path hacia break-even muy claro. Porque al final, de alguna manera, si no, el venture debt, pues oye, tiene un coste de capital, como lo tiene el equity, pero que hay que ir repagando en intereses de manera periódica y esto afecta a tu cash flow y claramente, pues oye, yo no soy partidaria de que al final el venture debt se pague, digamos, con venture capital o que se pague durante X años, pero haya claramente una salida de break-even donde
este venture debt se puede incorporar en el modelo y en los business economics y te salga el margen en positivo, ¿no? Punto de vista de riesgo es muy interesante. Bueno, es poco dilutivo para vosotros. Creo que os Correcto. gusta más, un poquito más que venture capital, ¿no? Cuando podéis conseguirlo, ¿no? Aunque tienen intereses más altos y es un préstamo que tenéis que devolverlo, ¿no? ¿Cómo lo veis? Sí, bueno, y también creo que depende mucho del capital que está disponible en el mercado. También. Entonces, como, claro, hace 1 año, 2 años, pues a lo mejor era menos popular de usar Venture Debt como para financiarse en la mayoría de los casos, pero ahora estamos viendo más y más tracción en Venture Debt. ¿Por qué? Porque muchos emprendedores no quieren ir a levantar equity, porque no quieren ir a levantar equity porque tienen miedo que ahora las valoraciones han bajado y que sus inversores no van a estar contentos de hacer un down run, ¿no? Entonces piensan, vale, pues voy a aguantar y como aguanto, pues voy a Venture Debt, ¿no? Que está perfecto porque pues, hay más financiación, hay otro tipo de financiación, va a permitir pues, seguir creciendo y pues, seguir operando, ¿no? Entonces creo que depende mucho del capital que está disponible, porque esto, y para volver en los intereses, te impacta también la cantidad de capital que va a poder, que no de hoy, pero el de 2 años, 3 años. Es decir, que si tú ahora quieres levantar un nuevo fondo de Venture Capital, necesitas, un track record, que a lo mejor no tienes, porque tus startups del portfolio no están levantando, y si no están levantando no puedes enseñar que estás haciendo un buen múltiplo, aunque las startups están yendo bien, ¿vale? Y 2, necesitas que haya capital de LPs que quieren invertir. Capital de LPs no hay, ¿por qué? Por lo que hemos comentado, porque hay otras oportunidades que son más interesantes que invertir en fondos, entonces fondos no se están levantando. Si los fondos no se están levantando, ¿es un problema? Para hoy no, para en 3 años sí, porque lo que está pasando es que la única cosa que no ha bajado es la cantidad de dry powder. La cantidad de dinero disponible en el mercado no ha bajado, porque no está invertida, ¿no? Entonces, como este dinero todavía está, pero el problema yo lo veo mucho más en 2, 3 años. Entonces, conseguir construir modelos más rentables, más escalables, más pensando que en 2, 3 años tiene que funcionar, ya no puede haber modelos que siguen levantando de VC 10 años, No. porque ahí veo el problema. Claro. Sí, yo creo que una cosa que no hemos comentado, que no se comenta mucho del Venture Debt, en general el Venture Debt todo el mundo sabe, pues bueno, es menos dilutivo, tiene un coste financiero, hay que devolverlo, pues eso, tiene ventajas e inconvenientes y no todo el mundo encaja en la caja, pero creo que una ventaja importante para los emprendedores es que la caja de lo que entra y lo que no entra es como más clara y está más definida. Entonces, cuando tú vas a levantar dinero de Venture Capital, tienes que invertir mucho tiempo en storytelling, posicionar tu compañía, entender bien qué tipo de VCs son un poco los que te encajan, los que no. Cuando tú vas a levantar Venture Debt, pues principalmente, un poco como decía Paula, camino a rentabilidad y posibilidad de levantar la siguiente ronda, pues son claves, digamos, de que pues, realmente puedas entrar en ese mundo del Venture Debt. Entonces, es una forma de levantar dinero que probablemente requiera menos trabajo interno de la compañía. No es que sea dinero fácil, porque obviamente no es fácil y tienes que poder encajar en esa caja, pero sí que ayuda bastante en momentos en los que a lo mejor pues, no es el momento de la compañía de entrar en el mundo del venture capital por el motivo que sea, y es más sencillo, digamos, de adaptarse a lo que busca el venture debt. Entonces, yo creo que es una buena cosa para un amplio número de startups. Obviamente, rentabilidad súper importante, no hace falta que estés en positivo, pero sí que puedas estarlo si las cosas van mal para poder repagar esa deuda. Y de alguna manera pues también el que tengas gente importante en tu cap table que te permitan luego levantar y que tengas una atracción pues, que tenga buena pinta. Entonces los números van a ser mucho más importantes que el storytelling. Ambas cosas son importantes, pero en el VC a lo mejor pues importa quizá un poco más la historia, el potencial, etcétera, que los números en sí. Sí, para nosotros Spark es muy importante ver los números ahora mismo, claramente. Habéis hecho, creo que una buena mezcla entre un modelo de riesgo de más de VC, de donde algunos de nosotros vienen, y la parte financiera de banca. Y ahí estamos mucho esperando que el dry power se invierta otra vez. ¿Por qué? Porque vamos siempre de mano con buenos inversores, con buenos VCs, no estamos invirtiendo en venture debt. Y ahí ahora mismo tenemos mucha demanda en España, y lo vemos por todas partes al final en Europa, que hay, la demanda para deuda es perfecta ahora mismo, hay muchísima.
Y vuelvo simplemente cuando vamos a ver este dry powder que entra otra vez, porque esto a mí me limita muchísimo. ¿Por qué? Porque cojo nuevamente máximo 50% del equity que estáis levantando. Entonces, si levantáis una ronda de 10 millones en equity, yo podría poner otros 5 millones. Entonces, tenéis una media de 15 millones al final. Pero no puedo si no hay nuevas rondas. ¿Por qué? Porque hay riesgo, etcétera. Entonces, el dry powder para mí es muy, muy importante que vais a empezar a saltarlo un poco. Bueno, esto depende mucho también del inversor, del Sí. stage. O sea, nosotros seguimos muy activos, pero como decía al principio, yo creo que de cara a Q4, Q5 vamos a ver bastante más actividad, en parte porque hay muchos VCs, sobre todo en series B, C+, que llevan parados 9, 10 meses. Esto les afecta a la rentabilidad del fondo, por lo tanto tienen que empezar a sacar el dinero, porque si no al final igualmente van a tener mal performance independientemente del resto. Entonces yo creo que va a haber una mejora significativa más deals, ya lo estamos viendo también, digamos, lo que decíamos antes de la tendencia de este Q2 más positiva en múltiplos, más positivas en mediana de valoración. Aún así yo creo que muchas startups que fueron financiadas en el 2021 con rondas que fueron priced en el 2021, en la medida en lo que puedan estirar con un convertible, con un extension o con un debt o con un venture debt, probablemente lo hagan porque probablemente quieran dejar que pase tiempo para volver un poco a las dinámicas del pasado, que yo creo que en muchos verticales, y fintech probablemente sea uno de ellos, va a costar mucho llegar a los múltiplos de 100 veces que veíamos antes, ¿no? Se tardará. Pero bueno, ya luego ves cosas, pues por ejemplo en Generative AI, ¿no? Y publicaban esta noticia de una startup pre-seed, 100 millones de euros day one. O sea que bueno, también depende un poco del vertical y del flavor of the month, ¿no? Pero yo creo que lo importante, independientemente, porque ya lo fue Web3 y hemos ido pasando por distintos verticales, pero lo importante, como hemos dicho antes, es al final que los unit economics funcionen, que haya resiliencia, que haya sostenibilidad, break-even a futuro, y al final el VC acaba entrando. O sea, yo creo que vamos en Q3 y en Q4 vamos a ver mucha más actividad, que ya la estamos empezando a ver, de la que veíamos antes. Entre vuestros amigos emprendedores, ¿qué tienen más dificultad? ¿En qué stage ahora mismo? ¿Cómo lo veis? Porque conocéis todo el mundo también. Esta es dura. Bueno, yo creo que hay stage y hay también en región. Latinoamérica está yendo difícil. Perdón. Latinoamérica, Vale, LATAM, vale. está yendo difícil. Estados Unidos todavía hay bastante actividad. O sea, sí que es menos que lo normal, pero sigue siendo muy, muy alta. Europa sí que ha disminuido mucho, across the board, o sea, toda la stage. Y diría que el más impactado, pre-seed poco, porque al final pre-seed, las valoraciones están, pues están entre 2 y 3, 4, o sea, claro, ya no pasa pre-seed de 10, pero ya eso era absurdo. Seed, Series A, ahora sí que estoy viendo más y más emprendedores que están teniendo problemas porque intentan levantar Series A sin métricas, y eso obviamente ahora ya no se puede. Sí. Y no es un tema son múltiplos de 100x, es que si es cero, es cero, ¿no? Entonces esto ya no pasa, obviamente. Y pues los muy late stage creo que están sufriendo, porque ahí sí que es muy enfocado a métricas. Entonces como si tienes 100 millones de ARR, ya no existe la excusa de sí, pero tenemos un buen equipo, ¿no? O sea, entonces como ya no puedes usar esta excusa. Ahora son métricas, son números, ¿no? O sea, o funciona o no funciona, o hay margen o no hay margen. Es muy fácil de entender. Entonces este stage sí que sufre, y entre en medio creo que está impactado, pero un poco menos. Yo creo que el problema del late stage sobre todo es que hay muchas compañías que seguían operando en late stage como si fueran early stage startups, pues eso, quemando mucho dinero y demás. Entonces, mientras había mucha liquidez y gente con esa tesis de, oye, pues estás late stage, pero puede ser 10x todavía, pues tenía sentido. Ahora que parece que esos 10x pues son más difíciles de llegar, pues la gente quiere ver un camino a profitability. Entonces ese es un poco el camino que tiene que recorrer la gente para desbloquear el dinero de late stage. Y sí, yo en seed y demás estoy de acuerdo. En general se siguen viendo rondas y hay dinero.
Perfecto, y estamos exactamente en tiempo. Es increíble, muy alemán de mi parte. Vale, muchísimas gracias entonces Gracias a vos. para estar Gracias aquí. a Muchas vos. gracias por escucharnos. ¿vale?